Ley, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos y estar con ustedes estos minutos. Si me permite, voy a prender un poquito de luz para que se vea un poco mejor. Dame un instante. Sí, 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 dale, no hay problema. Ahí está, creo, ¿Qué un tal, poquito más. Ley? Soy Alexis. En primer lugar, te quiero agradecer por aceptarnos la entrevista. Un día sabemos que estás un poquito ocupado, pero muchas gracias, de parte de todo el equipo de Picoleados. Ni tan ocupados. En estos días hay que estar en casa y sí, buscando cómo ¿Qué hacer? ocuparse, Actividades. buscando actividad, buscando cómo irse reinventando para cuando podamos salir de esta cuarentena, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué actividades estás realizando en estos días? Bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Nos las arreglamos con la actividad deportiva, con lectura, con estar en familia. He compartido mucho más tiempo con mis hijos de lo que habitualmente hago y con mi esposa. Juegos de mesa, en fin, ver series, preparando cosas para cuando sea posible nuevamente salir y entonces pueda volver a dictar las conferencias que estaba dictando y hablar de los temas de motivación, de liderazgo, de trabajo en equipo, como lo estaba haciendo anteriormente, ¿no? Claro, retomar todas las actividades que se han dejado por esta Así, situación que estamos viviendo, que sabemos. así esperamos. Ley, quisiera, ¿cuál fue tu primer vínculo con el deporte, ¿no? Desde pequeño. Con el deporte, bueno, desde muy chico, yo tengo hermanos mayores. Eh, Soy el menor de cuatro hermanos, una mujer que falleció ya, mis dos hermanos mayores, sobre todo el que viene inmediatamente después de mí, o el que es directamente mayor que yo, es muy deportista. Desde muy chico jugaba al fútbol, él me inculcó la práctica deportiva, pero además lo que podía ver por televisión lo veía en esas épocas en que se transmitía poco. Y Sí, digamos, lo primero que recuerdo es el Mundial de Alemania Federal en 1974, cuando apareció en el firmamento del fútbol mundial la naranja mecánica, ¿no? La selección de Holanda. Y bueno, Yolanda. desde ahí me convertí en un apasionado del fútbol, en un ferviente seguidor de la actividad deportiva por radio, por televisión, por revistas. Mis propinas me las gastaba en revistas deportivas, de manera que sí, así fue. Mis primeros contactos fueron así, hacia los ocho años. Sí, claro. Entiendo que pude averiguar por ahí que tenías un amigo con el que las revistas que tenían hacían figuritas y crearon su propia revista. ¿Es cierto eso? Sí, sí, mi amigo se llama Jack Cogan, él es hincha del Deportivo Municipal y vivíamos muy cerca, vivíamos a 2 cuadras de distancia y nos juntábamos cada vez que era posible y cortábamos figuras de los diarios, las pegábamos en cuadernos y cada uno escribía su artículo sobre lo que quisiera escribir y después uno se lo prestaba al otro para que lo leyera. Y después nos inventábamos torneos, ¿no? Jugábamos en un espacio pequeño con una pelota de tenis y poníamos 2 sillas, partidos uno contra uno, las sillas eran los arcos, y hacíamos un mundial completo, ¿no? 4 grupos con Claro. 4 equipos, cada partido, se jugaba al mejor de 5 goles. Y bueno, eran los juegos que nosotros teníamos de chicos en épocas en las que no había internet y en épocas Claro, en las que no había videojuegos, ni siquiera ha importación cambiado. de juguetes, porque era un país, el Perú en esos años vivía bajo una dictadura, la importación estaba prohibida, entonces uno tenía que inventarse los juegos, un poco como nos pasa en estos tiempos, ¿no? Claro, una manera de distraerse. Tengo entendido que tú estudiaste administración de empresas, pero después te dedicas al periodismo deportivo. Cuéntanos cómo sucedió eso. Sí, mira, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico, aunque para serles franco, cuando yo decidí estudiar Administración tenía dudas sobre si estudiar Administración o Comunicaciones. Opté por Administración por el prestigio que tenía la Universidad del Pacífico y allí desarrollé mi carrera, pero efectivamente, 4 años después de haber terminado mi carrera, empecé a practicar como comentarista en una radio. Yo era muy, muy dedicado y aficionado al deporte en general, no solo al fútbol, entonces había seguido muy de cerca los Juegos Olímpicos
de Montreal en el 76, de Moscú en el 80, de Los Ángeles 84, de Seúl 88, en fin, y tenía un bagaje de conocimientos y de recuerdos frescos en la cabeza, y entendía el juego de una manera, jugaba al fútbol, conversaba mucho con mis entrenadores, aprendía mucho con mis entrenadores porque después de las prácticas me sentaba a almorzar con ellos, a que me cuenten, a que me expliquen. Entonces, cuando iba a los estadios, yo comentaba con mis amigos y uno de ellos, Javier Aspausa, me presentó a Miki Rospigliosi, que en esos tiempos dirigía Ovación, cuando ya había fallecido Pocho Rospigliosi. Y en el año 92, un mes antes de que empiecen los Juegos Olímpicos, empecé a practicar en Ovación como comentarista, y ganaba una comisión, un porcentaje si conseguía auspicios. Claro. Entonces empecé a dedicarle más tiempo a las comunicaciones que al negocio en el que yo trabajaba, que era un negocio familiar que manejaba mi padre, ¿no? Un buen día le dije a mi padre que ya no debía seguirme pagando porque estaba dedicándole más tiempo a lo otro. Así que, bueno, me quedé en Ovación, después pasamos a la televisión, a Canal 7 en el año 93, en un programa que era de lunes a viernes y también domingos, que se llamaba Ovación, donde estaba también Gonzalo Núñez y estaba Alex Rizzi, además de Miki Rospigliosi y otros comentaristas. Y después, terminado el Mundial de Estados Unidos 94, yo salgo de Ovación, fundo mi propio programa, Full Deporte, que hoy está en las redes. A propósito, déjame contarle a tus seguidores que a las 7 de la noche Dale. voy a tener un Facebook Live en Full Deporte. En el Facebook de Full Deporte voy a hacer un live. Hemos armado el 11 ideal de estos tiempos con las opiniones de la gente y vamos a conversar a las 7 de la noche hoy al respecto. Bueno, y ahí empezó mi actividad en los medios de comunicación. Me contrató Panamericana primero. Junto a Miki Rospigliosi hicimos Teledeportes, después pasé a América Televisión, ATV y bueno, todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Claro, todo lo que nos conocemos, ya una trayectoria larga de transmitir diferentes eventos deportivos, mundiales, eliminatorias, Eurocopas, pero háblame un poco de cómo fue la experiencia de transmitir por primera vez el Mundial de Francia 98. Mira, yo había estado toda la eliminatoria transmitiendo para Panamericana, junto a Miki Rospigliosi, junto al profesor Miguel Company, que comentaba con nosotros también. Y terminado el año 97, me llamaron de América Televisión para que yo encabezara un equipo para transmitir el Mundial de Francia. Y a mí el Mundial de Francia me caía de perillas porque por mi madre yo hablaba el francés y entendía el francés desde la cuna. Claro, Entonces, para mí, cubrir el Mundial de Francia desde el día uno hasta el último fue una enorme satisfacción, además algo muy emocional, porque en cada ciudad que yo visitaba hablaba con mi madre y ella me iba diciendo los lugares interesantes, me iba contando lo que había pasado ella de niña en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde vivía escondida. Bueno, fue una gran experiencia en lo profesional y en lo personal. claro. También Francia salió campeón, si no me equivoco. Claro, por supuesto. En ese mundial estuvimos desde el partido inaugural en el Stade de France hasta el último partido en la final y a mí me tocaba trabajar con el equipo que conformábamos con Toño Vargas en la narración, comentaba Teófilo Cubillas, y teníamos un camarógrafo y yo hacía de reportero además. Entonces cuando caminábamos en los diferentes estadios o en el centro de prensa, yo caminaba con Cubillas y a Cubillas todo el mundo lo saludaba, todo el mundo lo conocía, los exfutbolistas, los entrenadores, entonces para mí era fácil, yo me podía detrás del nene, a él lo saludaban y después yo entraba con mi micrófono a hacer entrevistas, ¿no? Y siempre me sacaban las entrevistas porque yo era el compañero del nene Cubillas, ¿no? Claro, Tuve mucha, se entiende. tuve mucha suerte y cumplí muchos sueños trabajando de periodista deportivo. Como te comentaba, has hecho diferentes transmisiones, ya sea Mundial, Eurocopa, Juegos Olímpicos. De todas esas transmisiones que has hecho, ¿cuál ha sido la más importante para ti? Todas son muy importantes. Yo creo que uno tiene que entender que cada reto profesional que asume es el más importante. Porque, claro, en ese primer Mundial de Francia 98 yo tenía una gran responsabilidad. Era mi primer gran evento en el lugar de los hechos.
porque ya había transmitido en Panamericana los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, pero desde Lima, y había Claro. transmitido la Copa de Naciones de Inglaterra del año 96 desde Lima, pero esto era en Francia. Pero una vez que terminó el Mundial de Francia y empezaron las eliminatorias para el Mundial 2002, o cuando me tocó pasar a ATV y encabezar las transmisiones del Mundial 2002 y lo que vino en adelante, ya Francia 98 había pasado y ya es historia y uno tiene que afrontar el reto que cada día se le presenta. Entonces, para mí, en realidad, todos los eventos que me tocó transmitir fueron muy importantes. Por supuesto, el más emocionante, Rusia 2018, porque ya Claro, se estaba entiende. otra vez, ya estaba la selección peruana en competencia de nuevo, ¿no? Hablando de la selección peruana, ¿cómo fue la experiencia de transmitir el partido en que Perú clasifica al Mundial Rusia de 2018? Lo estabas comentando. Sí, eso me tocó, estoy un poco despeinado, creo, ¿no? No, no, no te preocupes, no te preocupes, está bien. Eso me tocó transmitirlo junto a Daniel Kanashiro por RPP. Yo estaba transmitiendo por radio ese día en el Estadio Nacional. Yo estaba seguro, después del 0-0 en Nueva Zelanda, estaba seguro que Perú ganaba ese partido y que clasificaba al Mundial, pero siempre hay tensión contenida hasta que llegue el primer gol, ¿no? Entonces Claro, la estábamos en... emoción de... Cuando llegó el gol de Jefferson Farfán, fue una explosión de júbilo, digamos, permíteme y que me permitan tus seguidores el término, fue un orgasmo prácticamente el que vivimos todos Sí, cuando entró el primer gol de Jefferson Farfán. Después entró el segundo de Ramos y ya era vamos. simplemente contar los minutos para que el partido termine. Y fue para mí también muy especial porque toda mi familia estaba en el estadio. Y yo estaba ya en el post partido comentando cuando entraron mis hijos, mi hijo y mis dos hijas a la cabina de transmisión y yo dejé el micrófono, dejé la audiencia y me abracé con ellos con una emoción muy grande porque mi hijo me acompañó siempre desde muy chiquito a los partidos de eliminatorias, a todos los eventos y siempre me preguntaba yo si alguna vez mi hijo podría ver a Perú en el Mundial. Entonces, para mí fue una emoción muy grande transmitir la clasificación de Perú. Y después, yo ya había llevado a mi hijo al Mundial Brasil 2014, llevarlo al Mundial 2018 fue una cosa muy especial también. Inolvidable. Y esas imágenes en las que yo aparezco con la camiseta de Perú en la mano, Sí, llorando, dieron la vuelta al mundo, ¿no? Me llamaron de las televisoras de Italia, de Francia, de Argentina, de Uruguay, de México, porque así como nosotros a veces vemos cómo se emocionaron los españoles cuando España salió campeona mundial en el 2010, en el mundo bien. entero veían cómo nos emocionamos los peruanos cuando Perú clasificó nuevamente a un mundial, ¿no? Veo que te están escribiendo Claro. bastante y me hacen preguntas. Si tú quieres, Sí, le respondo a tus seguidores. sí, sí, dale, dale, no hay problema. No, no, dime tú. Tú mandas en Futgoleados. Ya, continuamos con la entrevista y al último ya comenzamos con las preguntas que hacen los seguidores. ¿Cómo no? Con gusto, con gusto. Entonces que nos sigan Claro, escribiendo y yo les voy respondiendo después. claro, ya como decías, Perú clasifica al Mundial. Después, ¿cómo fue todo ese proceso de transmitir cuando ya Perú ya había clasificado a Rusia? Bueno, fue difícil porque cuando yo llegué a Latina, digamos, por primera vez iba a transmitir una Copa del Mundo. Entonces era una gran responsabilidad porque no tenía todavía toda la logística preparada y cuando llegamos ahí junto al productor general, que es Fabricio Torres del Águila, se armó el equipo de transmisión eh, y había que manejar presupuestos apretados y ver qué era lo que más convenía, pero al mismo tiempo, te lo explico de esta forma, cuando yo transmitía los mundiales sin Perú, la ¿Ya? planificación se hacía transmitir toda la primera ronda en Lima y recién viajar a partir de octavos de final, para estar en los estadios en Claro, los octavos, cuartos, semifinal y final. la Entonces era segunda fase se podría decir. un presupuesto más apretado y de esa forma podíamos solventar los gastos. Para ir a Rusia había que ir desde el día 1, porque estaba Perú, y había Perú, ir sí. con un gran equipo. Entonces fueron más de 15 personas, creo, de Latina, pero fueron meses maravillosos porque había una expectativa enorme, empezamos a aprender un poquito de ruso, algunas expresiones, empecé a aprender
el abecedario ruso, cirílico se llama, el abecedario ruso se llama cirílico. Empecé a aprenderlo para poder leer los carteles, porque los carteles, digamos, en las estaciones de tren están todas escritas en ruso y no están escritos en inglés. Entonces, bueno, después sí encontramos aplicaciones que traducían y todo esto, y fue más fácil, ¿no? Pero era increíble entrar a los buses, entrar a los trenes, entrar a los aviones, caminar por las plazas y que todo esté lleno de peruanos. Era una invasión masiva de peruanos. Habrá sido un momento hermoso, un momento único vivir esa experiencia de Rusia. Fue el blanquirrojo virus el que llenó todo el territorio ruso. Después del Mundial, como ya sabemos, Perú clasificó, juega la Copa América 2019, que llega hasta la final. ¿Te imaginabas que Perú podía llegar hasta esa instancia? La verdad que no. Yo no tenía, digamos, yo tenía optimismo en el sentido de que consideraba que Perú estaba en condiciones de competir bien ante cualquier equipo. Pero después del 5-0 con Brasil, y en que Perú todavía no jugaba bien, porque cuando empató con ¿Con Venezuela? Venezuela no jugó bien, cuando le ganó a Bolivia apretado, no jugó bien. Con Uruguay había que reconformar al equipo, porque después de un 5-0 los ánimos seguramente estaban por los suelos, pero ahí el equipo se hizo fuerte, aguantó el 0-0, y después de ganar por penales, sí podía suponer yo que era posible ganarle a Chile. Y entonces Claro. era ya a Perú en una final de Copa América. Yo ya lo había visto en una final de Copa América en el año 75 y lo vi campeonar en la Copa América del año 75, que era un torneo con otro formato, no era el mismo formato que el de ahora. Claro, sí. Pero sí, digamos que Ricardo Gareca ha obrado un milagro con la selección peruana, sin duda, ¿no? Claro, aquella vez en Copa América en 1975, campeona contra Colombia en un tercer partido que se jugó. Claro, en ese torneo, en esa Copa América, si quieres les cuento un poco, se jugaba por grupos. Entonces el grupo de Perú era con Chile y Bolivia. Entonces Perú debuta empatando en Santiago 1-1 con gol de Percy Rojas y después tenía que jugar con Bolivia en Oruro, que es más alto todavía que La Paz. Y allá Perú le gana 1-0 con gol de Cachito Ramírez a Bolivia. Y después en Lima le ganó 3-1 tanto a Chile como a Bolivia. Clasificó a la segunda ronda, a la semifinal, y le tocaba con Brasil. Brasil conformó un equipo que era muy parecido al que fue al Mundial 74, donde alcanzó la segunda ronda, pero cayó vapuleado por Holanda. Y ese equipo de Brasil era una combinación de jugadores de Belo Horizonte, de los equipos de Minas Gerais, Atlético Mineiro y Cruzeiro. Era una combinación de Mineiro y Cruzeiro. Pero 3-1 allá, con 2 goles de Casareto y uno de Teófilo Cubillas, que ustedes deben haber visto seguramente en YouTube. Sí. Y después en Lima perdió 2-0. Y hubo un sorteo, y en el sorteo Perú clasificó a la final, sí. Jugó con Colombia, perdió en Bogotá 1-0 el partido de ida, ganó en Lima 2-0 el partido de vuelta con goles de Oblitas y de Cachito, pero no había diferencia de goles, entonces se tuvo que ir a un tercer partido que se jugó en el Estadio Olímpico de Caracas. Y ese fue el único partido que jugó Sotil. Sotil se escapó del Barcelona, se tomó el avión a Caracas, jugó ese partido y anotó el gol del título, ¿no? Perú le ganó 1-0 a Colombia y salió campeón de la Copa América. Claro, además Teófilo Cubillas salió escogido como el mejor jugador de aquel campeonato. Sí, sí, en esa Copa América Cubillas brilló, aunque en la final que se jugó en Caracas se falló un penal contra Colombia. Mira que Cubillas ejecutó un penal contra Sape en el partido de Caracas y Sape se lo tapó, el arquero de Colombia. Y en la eliminatoria para España 82, en Bogotá, Cubillas también falló un penal y se lo tapa Sape. Y ese partido termina 1-1 con gol de cabeza de Guillermo La Rosa cuando corrían 41 minutos del segundo tiempo, casi al final. Ahora, cuéntanos un poco cómo se llama tu mejor experiencia como periodista, si se puede. Mira, son muchas. Por ejemplo, entrevistar a Rafael Nadal. Es curioso porque no tiene que ver con el fútbol. Claro, Cuando Rafael Nadal vino con David Ferrer a jugar en Lima una exhibición, ATV transmitía ese partido y entonces antes de que vengan me mandaron a Londres al
a esta conversación. Sí, igual, muchas gracias a ti. La voy a repetir también a través de mi cuenta y ya habrá ocasión de conversar. Pero bueno, les decía que entonces te estaba contando que al volver del Mundial de Sudáfrica, me fui a Montevideo para entrevistar a Marcarián y al volver tuvimos problema con la línea aérea, nos cambiaron de avión y demoraba el vuelo en partir. De pronto, el que sube al avión es Diego Forlán con su novia. Y Diego Forlán acababa de ser nombrado Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica, el mejor jugador. No había dado una entrevista a nadie. Cuando el avión partió, yo le dije a mi camarógrafo, en este momento nos vamos a sentar. Me acerqué a Forlán y le dije, acá no tienes dónde escaparte. Así que me tienes que aceptar una entrevista de 3 minutos al menos. Y lo entrevisté ahí, lo entrevisté y fue la primera entrevista y la pusimos en el Deportivo. Fue la primera entrevista que dio Diego Forlán para el mundo después de haber sido nombrado Balón de Oro, ¿no? Con la selección uruguaya. Claro. Fueron experiencias increíbles que uno como periodista a veces se las encuentra de puro persistente, de estar atento, de estar observando todo lo que tiene alrededor y de tratar de aprovechar la mínima oportunidad, ¿no? Claro, ahora como para concluir con las preguntas y comenzar con las preguntas que hacen los seguidores, ¿qué consejo o recomendación le darías a todas las personas que quieren comenzar en el periodismo deportivo, ¿no? Ya estén estudiando comunicaciones o todavía están indecisos? Yo lo primero que les aconsejaría es que estudien comunicaciones, no estudien periodismo exclusivamente, porque las comunicaciones les dan una visión mucho más amplia y una idea mucho más amplia en el mundo laboral. En comunicaciones uno aprende marketing, uno aprende relaciones públicas, uno aprende medios de comunicación, uno aprende, es mucho más amplia la opción. Después, si uno quiere, se puede especializar en periodismo deportivo, pero antes de eso es mejor comunicaciones, que te da una visión y una posibilidad mucho más amplia, y después enfocarse en lo que más les gusta. Y después pongan mucha pasión. Y se los pongo con un ejemplo. Cuando yo empecé a practicar innovación, era el 7º comentarista en el plantel de radio. Sobraban los comentaristas. El partido terminaba a las 10 de la noche, había comentado el comentarista 1, el 2, el 3, el 4, venían las entrevistas en vestuarios, comentaba el 5, el 6, seguían las entrevistas, y yo terminaba comentando a las 12 de la noche. Y a veces me decían, si tú quieres ya ándate. Y yo les decía, no, yo he venido acá a comentar. Y aunque fueran las 12, 12 y media de la noche, yo me quedaba, aunque no hubiera nadie en el estadio, todo oscuro, pero yo iba a quedar a comentar porque para eso había ido. Eso es pasión. Hay que sentir pasión por lo que uno hace, no cansarse, no aburrirse y darlo todo. Claro, ahora, permíteme hacerte un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas cortas. Hay muchos que me han estado preguntando, así que si tú quieres las preguntas tuyas o los de la gente, quieran. Claro, son algunas pequeñas preguntas, ahí comenzamos con las preguntas de las personas. ¿El gol de la selección que más te haya emocionado? Mira, son varios. El de Sotil en la final de la Copa América el 75. Los dos que hizo Perú en Montevideo para clasificar a España 82. El gol del Panadero Díaz, cuando empató 1-1 Perú con Italia en España 82. Y después perdió con Polonia goleado, pero ese gol fue muy gritado. Los goles contra Nueva Zelanda, sin duda. Muchos, son muchos. En general, el gol del Chorri, por ejemplo, a Uruguay en el año 97, en la eliminatoria para Francia. Claro. La siguiente pregunta es, ¿el futbolista que más te guste su estilo de juego? Para mí el mejor futbolista es Lionel Messi. Lionel Messi. ¿El mejor mundial que vi fue? El mejor mundial que vi, yo creo que Francia 98 y Rusia 2018, porque estaba Perú, ¿no? Claro. Y ahora sí, comencemos con la pregunta de los seguidores que nos están realizando. Por ejemplo, una pregunta por ahí que leí es, ¿cuál crees que sea el reemplazo de Paolo Guerrero? Mira, yo no creo que por ahora en el fútbol peruano haya un reemplazante que tenga el nivel de Paolo Guerrero y la categoría de Paolo Guerrero. Lo que está provocando esta pandemia es que la eliminatoria se postergue, por lo tanto,
que tengamos después menos tiempo de Guerrero y de Farfán, y habrá que buscar otras formas de atacar. Con el esquema con que juega Perú 4-2-3-1, no hay un sustituto para Paolo Guerrero. Ruiz Díaz no puede cumplir la misma función y no hay otro delantero con esa calidad. Entonces va a haber que cambiar el dibujo táctico. Va a haber que jugar con 2 delanteros o va a haber que jugar con más volantes de llegada, no sé. Pero sustituir a Paolo Guerrero en este momento no hay con quién. Otra pregunta que nos estaban diciendo es, Eddie, ¿a qué se debe que en las ligas europeas jueguen chicos jóvenes de 20 a 24 años y en la liga sudamericana de 28 años para arriba? Bueno, primero que los sudamericanos de 18 a 22 años se van, y los que mejor juegan, se van muy temprano a Europa. Se van rápido, más rápido que antes. Y segundo, que la formación profesional de un futbolista en Europa es mucho más, digamos, sofisticada que la que tenemos acá. Entonces los jugadores llegan a una edad, a la madurez más jóvenes que aquí. Llegan a su madurez y a su plenitud más jóvenes que aquí. Claro. Otra pregunta es que, ¿por qué crees que a la liga peruana, o qué le falta para que tenga un poco más de nivel? Formación de menores. Así tiene, por ejemplo, mejor que nosotros Uruguay, Colombia, Ecuador, inclusive. La formación de base de nuestros equipos es muy pobre. Los entrenadores que dirigen en Perú en muchos casos son entrenadores que no tienen innovación, que no están actualizados. Falta desarrollar todo, hay mucho por hacer. Y ojalá que Ricardo Gareca, antes de irse, deje recomendaciones, cuando termine su contrato, deje recomendaciones para que se implementen en el fútbol peruano. Clubes no trabajan, sus menores, vamos a seguir. Tiene que haber mucho trabajo de base y no solamente en cantidad de jugadores, sobre todo calidad de trabajo moderno, trabajo tecnificado, trabajo con visión de futuro. Si no hay trabajo con visión de futuro, vamos a tener muchas promesas, pero pocas realidades de jugadores. Otra pregunta es, ¿qué opinas de la sub-23? Bueno, que fue un fiasco y que es la mejor demostración de que nos falta mucho trabajo de base y de que la bolsa de minutos, para mí, no sirve para nada. Claro, entonces, otra pregunta que nos está realizando es, ¿qué opinas de Yandesa? Que es, como muchos otros, un talento desperdiciado, una promesa que va a quedar en eso, en promesa. Lamentablemente no basta con jugar bien a la pelota, no basta con tener condiciones atléticas, si es que no hay una constancia y una disciplina permanente. Y como a los que quieren ser periodistas, no basta con que te guste el fútbol o que te guste el deporte. Si no trabajas todos los días, si no le pones empeño todos los días, si no le pones... Vamos a esperar que se conecte Eddie Fleischmann. Conversar de diversos temas, seguramente voy a hacer un live también en algún momento. Síganme, mi cuenta en Instagram es Eddie Fleisch, por ahí me pueden escribir, me pueden enviar mensajes, y estamos en comunicación y en cualquier momento volvemos a conectarnos en vivo. Un placer. Muchas gracias. Para ustedes de Fútbol Goleados. Gracias. Gracias, éxitos en todo. Cuídense y quédense en casa, no salgan. Todos juntos estamos jugando este partido, no debemos salir. Ok.